¿Estás ayunando de la manera correcta? Hoy, más que nunca, el mundo necesita cristianos que busquen el rostro de Dios con sinceridad. Pero muchos han convertido el ayuno en un simple ritual, en una práctica vacía, sin poder ni propósito. El ayuno no es solo dejar de comer, es una conexión directa con el cielo. Es rendirse ante Dios, es buscar su voluntad por encima de nuestros propios deseos. La Biblia nos muestra que el ayuno verdadero desata el poder de Dios en nuestras vidas, pero también nos advierte que hay ayunos que Él no aprueba. ¿Cómo puedes asegurarte de que tu ayuno es agradable a Dios? ¿Cómo puedes recibir su respuesta? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre. El ayuno como acto de humildad y dependencia de Dios. Escucha bien, amado hermano, porque lo que estás a punto de oír no es palabra de hombre, sino verdad de Dios. El ayuno no es un simple acto de abstinencia. No es dejar de comer por tradición o por obligación religiosa. No. El verdadero ayuno es una entrega total, un clamor del alma, un grito de dependencia ante el Altísimo. Desde tiempos antiguos, los siervos de Dios entendieron que había momentos donde el pan terrenal debía ceder su lugar al pan del cielo. Moisés subió al monte y pasó 40 días sin comer ni beber, no porque quisiera demostrar resistencia humana, sino porque estaba en la misma presencia del Señor. Cuando Dios te llena, la carne mengua. Y Daniel, aquel profeta fiel, no solo se privó de manjares, sino que humilló su corazón en oración, buscando la respuesta divina en tiempos de crisis. Hoy en día, muchos han perdido el verdadero significado del ayuno. Creen que es una fórmula mágica para recibir bendiciones, como si Dios fuera un mercader que intercambia favores por sacrificios. Despierta, iglesia. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, es para que nuestra carne se rinda ante Él. Es reconocer que sin su presencia nada somos, nada tenemos, nada podemos. Hermano, cuando ayunas de verdad, tu espíritu se fortalece, tu oído se afina para escuchar la voz de Dios, porque cuando la carne calla, el espíritu habla. No es el ayuno por vanagloria, no es el ayuno para aparentar santidad, es el ayuno de quebrantamiento, de búsqueda sincera, entrega total. El ayuno verdadero nos lleva a la humildad, nos arranca el orgullo, nos despoja de la autosuficiencia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si algo necesita la iglesia de hoy, es humillarse, doblar rodillas y buscar el rostro del Dios vivo con ayuno y oración. Amado, si queremos ver la gloria de Dios, si anhelamos su fuego, su poder, su avivamiento, tenemos que regresar al ayuno que humilla el corazón y exalta su nombre. Así como lo hicieron los antiguos, así como lo hicieron los profetas, así como lo hizo el mismísimo Hijo de Dios, porque lo que viene a continuación te revelará una verdad que el enemigo no quiere que sepas. ¿Cuál es la diferencia entre un ayuno religioso y el ayuno que Dios aprueba? Escucha bien, porque el Señor va a hablar. Diferencia entre el ayuno religioso y el ayuno aprobado por Dios, porque no todo ayuno que el hombre practica es acepto ante el Altísimo. Hay un ayuno que agrada a Dios y hay un ayuno que es abominación. Así dice la palabra. No todo aquel que deja de comer está buscando a Dios, y no todo aquel que se priva de alimento está acercándose a la presencia del Señor. Hay quienes ayunan por tradición, por costumbre, por religiosidad, pero sus corazones están lejos de Dios. Desde los tiempos antiguos, el Señor denunció el falso ayuno del pueblo de Israel. Isaías 58. Es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Mira lo que dice la Escritura. El pueblo ayunaba, sí, pero seguía oprimiendo a los débiles. Se abstenían de comida, sí, pero seguían llenos de contiendas y pleitos. Se cubrían de cilicio y ceniza, pero sus corazones estaban endurecidos como la piedra. Hipocresía, dice el Señor. Dios no está buscando un ayuno vacío, ritualista, sin transformación. No es la apariencia externa lo que mueve su mano, sino la actitud del corazón. ¿De qué sirve ayunar si seguimos murmurando contra el hermano? ¿De qué sirve dejar de comer si seguimos esclavizados al pecado?
¿De qué sirve privarnos del pan si seguimos cerrando nuestro corazón al necesitado? El verdadero ayuno no es solo dejar de comer, es quebrantar nuestra alma delante del Dios Todopoderoso, es soltar las cadenas de impiedad, es liberar al oprimido, es compartir nuestro pan con el hambriento, es vestir al desnudo y no esconderse del hermano que sufre. Ese es el ayuno que Dios aprueba, el ayuno que rompe yugos, que desata la gloria, que abre los cielos. ¿Quieres que Dios te escuche cuando clamas? ¿Quieres que su presencia inunde tu vida? Entonces ayuna de la manera que Él demanda. No ayunes para impresionar a los hombres, ayuna para ser transformado. No ayunes para recibir bendiciones materiales, ayuna para acercarte al corazón de Dios. Jesús mismo denunció a los hipócritas de su tiempo. Oídlo bien. Ayunaban, sí, pero lo hacían para ser vistos. Se mostraban tristes, desfiguraban sus rostros para que todos supieran que estaban en ayuno. Pero dentro de ellos había podredumbre. No ayunaban para Dios, ayunaban para su propia gloria. Y el maestro les dijo: ya tienen su recompensa. El ayuno aprobado por Dios es aquel que nos cambia, que nos purifica, que nos lleva a la santidad. No es un ayuno egoísta, es un ayuno que se refleja en amor, en justicia, en compasión. Es un ayuno que transforma vidas. Y si quieres saber cómo el ayuno tiene el poder de cambiar el corazón del hombre, sigue atento, porque lo que viene a continuación revelará el impacto sobrenatural que el ayuno verdadero tiene en el espíritu del creyente. Prepárate, porque Dios va a hablar. El ayuno y la transformación del corazón, amado hermano, escucha con atención, porque el ayuno no es solo para el estómago, es para el alma. No es simplemente una renuncia temporal al alimento, sino una cirugía del corazón hecha por el Espíritu Santo. El ayuno verdadero no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Muchos piensan que el ayuno es una moneda de cambio, como si pudiéramos forzar a Dios a hacer lo que queremos. Pero no es así. El ayuno no es para torcer el brazo de Dios, es para doblegar nuestra carne, es para que nuestro orgullo sea quebrantado, para que nuestra autosuficiencia se haga pedazos, porque el problema del hombre no está en el estómago, está en el corazón. La Biblia nos habla de hombres y mujeres que fueron transformados en la presencia de Dios a través del ayuno. Aleluya. David, cuando pecó gravemente contra el Señor, se postró en ayuno, no para evitar el juicio, sino porque su alma estaba destrozada por el peso de su pecado. Él entendió que más importante que el sacrificio era un corazón contrito y humillado. Mira a Jonás. Cuando predicó en Nínive, aquella ciudad perversa se humilló con ayuno, desde el rey hasta el más pequeño. No lo hicieron por religiosidad, lo hicieron porque entendieron que necesitaban arrepentirse. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Hermano, el verdadero ayuno no se trata de perder peso, se trata de perder el peso del pecado, se trata de limpiar nuestra vida de todo lo que nos aleja de Dios. Se trata de matar los deseos de la carne, de deshacernos de toda atadura que nos impide caminar en santidad. Muchos ayunan, pero siguen siendo los mismos después, porque su ayuno fue carnal. Pero cuando el ayuno es espiritual, cuando es acompañado de oración y quebrantamiento, algo empieza a suceder en lo profundo del alma. Los ojos espirituales se abren, los deseos carnales se debilitan y el corazón empieza a latir al ritmo del Espíritu Santo. El ayuno transforma porque nos obliga a depender de Dios. Nos vacía de nosotros mismos para que Él nos llene de su gloria. Nos hace sensibles a su voz. Nos libera del orgullo, del egoísmo, de toda contaminación del mundo. Y ahora escúchame bien, porque lo que viene a continuación es una verdad que muchos han ignorado. El ayuno no solo nos transforma a nivel personal, también tiene un impacto en el mundo que nos rodea. Hay un ayuno que no solo cambia a la persona que lo hace, sino que también trae justicia, libertad y restauración a los que lo necesitan. No te apartes, porque Dios sigue hablando. Ayuno y justicia. Un llamado a la acción espiritual y social. Escucha bien, porque el ayuno no es solo un asunto privado entre tú y el Señor. Es un llamado a la justicia, a la compasión,
a la acción. El verdadero ayuno no se queda en una experiencia interna, sino que se desborda en amor y en servicio a los demás. El ayuno aprobado por Dios rompe cadenas, desata la opresión y trae restauración a los que sufren. Dios habló a través del profeta Isaías, y su mensaje sigue retumbando hoy en día. ¿No es más bien este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Isaías 58:6. Aleluya. Este es el ayuno que Dios quiere. No es solo abstinencia de comida, es un clamor en acción, una fe que se traduce en justicia y misericordia. ¿De qué sirve ayunar y orar si seguimos siendo insensibles al dolor de los demás? ¿De qué sirve privarnos del pan si ignoramos al hambriento que clama a nuestra puerta? Hay quienes se encierran en ayuno y oración, pero cuando terminan siguen explotando a sus empleados, siguen despreciando al necesitado, siguen cerrando sus manos en vez de extenderlas. Ese no es el ayuno que Dios aprueba, hermano. El ayuno genuino no solo limpia el corazón, también mueve las manos. Es dejar de lado el egoísmo y convertirse en instrumento de bendición. Es ver al huérfano y socorrerlo. Es mirar a la viuda y sostenerla. Es defender al indefenso y dar voz al que no tiene. Ese es el verdadero ayuno. Mira lo que pasó en Nínive. No solo el rey se humilló, sino que decretó que todos dejaran sus malas obras. Ayunaron y se apartaron del pecado. El ayuno verdadero tiene fruto, tiene evidencia. No es solo una práctica espiritual, es una revolución del alma que se refleja en cada acción. Por eso, hermano, cuando entres en ayuno, no solo pienses en ti mismo. Pregunta: Señor, ¿a quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer luz en medio de la oscuridad? ¿A quién puedo alimentar con lo que hoy no comeré? Porque el ayuno sin justicia es vacío, pero el ayuno que se transforma en amor tiene el respaldo del cielo. Y prepárate, porque lo que viene a continuación es una revelación poderosa. Si el ayuno tiene el poder de transformar vidas y traer justicia, también es un arma en la guerra espiritual. Sigue atento, porque vamos a descubrir cómo el ayuno puede romper fortalezas y desatar victorias. El ayuno y la guerra espiritual. Derribando fortalezas. Atención, soldado de Cristo, porque hoy te revelaré un arma que el enemigo teme, un arma que tiene el poder de romper cadenas, de destruir fortalezas, de hacer temblar el mismo infierno. El ayuno no es solo disciplina espiritual, es una estrategia de guerra. El enemigo no teme a un cristiano que ora de vez en cuando, ni a un creyente que solo canta alabanzas en la iglesia. Pero sí tiembla cuando un hijo de Dios se consagra en ayuno y oración, porque el ayuno es fuego en el mundo espiritual. Es dinamita en las manos de los que buscan al Señor con sinceridad. Mira lo que dijo Jesús cuando los discípulos intentaron echar fuera un demonio y no pudieron. Ellos estaban frustrados, confundidos. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera?, preguntaron. Y el maestro les respondió: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Escucha bien. Hay batallas que no se ganan con palabras. Hay cadenas que no se rompen con solo orar. Hay fortalezas que solo se derriban con ayuno y clamor ferviente. El enemigo ha atrapado a muchas almas en la ceguera, en la esclavitud, en la opresión demoníaca. Y la iglesia ha olvidado la herramienta más poderosa que Dios nos dejó. Nos conformamos con oraciones débiles, con una vida cristiana superficial. Pero los grandes hombres de Dios entendieron que las victorias más poderosas se alcanzan en la presencia del Señor, con ayuno y oración. Daniel ayunó, y el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras, pero el príncipe de Persia me resistió. Daniel 10:12-13. Escucha esto. Desde el primer día Dios oyó, pero había una guerra en los cielos. Y fue la perseverancia en el ayuno la que rompió la resistencia del enemigo. Hermano, si hay algo en tu vida que no has podido vencer, si hay cadenas que parecen irrompibles, si has orado y no ves respuesta, es tiempo de ayunar. Si quieres ver liberación en tu familia, en tu hogar, en tu ministerio, es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. El ayuno desata poder. No es una teoría, es una realidad.
¿Quieres ver a los cautivos libres? ¿Quieres ver a los enfermos sanos? ¿Quieres ver puertas espirituales abiertas? Entonces conságrate, humíllate, busca el rostro del Señor con ayuno y oración. Porque cuando la iglesia se levanta en ayuno, el infierno se estremece, las cadenas caen, los muros se derrumban y el poder de Dios se manifiesta. Y lo que sigue es aún más profundo, porque si el mismo Cristo nos dejó el ejemplo del ayuno, es porque hay un propósito divino en ello. ¿Cómo ayunó Jesús y qué nos enseñó con su ejemplo? No te apartes, porque la revelación que viene a continuación es gloriosa. El ejemplo de Jesús, el ayuno que precede al poder, escucha, porque no hay mayor ejemplo de ayuno que el del mismo Cristo. Si el Hijo de Dios ayunó, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? No fue un capricho, no fue una costumbre vacía, fue una preparación para la mayor manifestación de poder jamás vista. La Biblia dice que antes de iniciar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue por casualidad, no fue porque Él lo decidió, fue el Espíritu Santo quien lo llevó. ¿Y qué hizo allí? Ayunó 40 días y 40 noches. ¡Aleluya! Antes de los milagros, antes de las señales, antes de echar fuera demonios, antes de predicar con autoridad, Jesús ayunó. Esto nos revela un principio poderoso. El ayuno precede al poder. Muchos quieren ver la gloria de Dios, pero no quieren pagar el precio. Quieren autoridad, pero sin sacrificio. Quieren la unción, pero sin quebrantamiento. Hermano, la carne debe menguar para que el espíritu crezca. Pero mira lo que ocurrió después del ayuno. El diablo vino a tentarlo. No en el primer día, no en el segundo, sino al final, cuando su carne estaba débil. Porque el enemigo sabe que cuando un hijo de Dios ayuna, se vuelve peligroso y por eso ataca con fuerza. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, venció cada tentación con la palabra. Escrito está, respondió cada vez que Satanás quiso desviarlo. Porque el ayuno sin la palabra es incompleto. No es solo dejar de comer, es llenarse de Dios. Es fortalecer el espíritu para resistir el ataque del enemigo. Después de ese tiempo de ayuno, la Biblia dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. No regresó igual. El poder se desató, la unción se manifestó, la gloria de Dios lo acompañó. Y desde entonces, donde quiera que iba, los demonios huían, los enfermos sanaban, las multitudes se maravillaban. Hermanos, si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, si queremos caminar en la autoridad que Cristo nos ha dado, debemos seguir su ejemplo. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Es ayuno, oración y palabra. Pero hay algo más. Jesús no solo ayunó para fortalecerse, sino que también enseñó a sus discípulos sobre el ayuno. Y en lo que viene a continuación, descubriremos cómo el ayuno sigue siendo una parte fundamental en la vida de cada creyente. ¿Qué nos enseñó el Maestro sobre el ayuno? Prepárate, porque Dios sigue hablando. Las enseñanzas de Jesús sobre el ayuno. Un mandato para sus discípulos. Escucha bien, iglesia del Señor, porque el ayuno no es una opción, es un mandato. No es algo del pasado, es una disciplina viva y poderosa que Cristo mismo nos enseñó. Si Jesús habló del ayuno, entonces debemos prestarle atención. Un día, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron al Maestro con una pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mateo 9:14. Y Jesús, con la sabiduría que solo él tenía, les respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mateo 9:15. Mira esto. Jesús no dijo que sus discípulos no ayunarían, sino que lo harían en el tiempo apropiado. Y ese tiempo es ahora, porque el esposo ha sido llevado al cielo y su iglesia está en guerra espiritual. Jesús no solo enseñó sobre el ayuno, sino que también nos mostró cómo hacerlo. En Mateo 6:16-18, Él dijo: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, de rostro triste, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto,
te recompensará en público. Aleluya. Aquí el maestro nos da la clave. El ayuno no es para la vanagloria, no es para impresionar a los demás, no es para demostrar cuán espirituales somos. Es un asunto entre el alma y Dios. Cristo nos enseñó que el ayuno es un acto de humildad, un tiempo de búsqueda profunda. No es un ritual vacío, es una conexión directa con el Padre. Y lo más poderoso es que Jesús prometió recompensa para aquellos que ayunan con el corazón correcto. Dios honra el ayuno genuino. Los discípulos de Cristo entendieron esta verdad. Por eso, después de la ascensión del Señor, la iglesia primitiva ayunaba constantemente. En Hechos 13, 2, 3, vemos que los apóstoles ayunaban antes de tomar decisiones importantes. En Hechos 14, 23, vemos que ayunaban antes de nombrar líderes en la iglesia. El ayuno era una parte esencial de la vida cristiana. Y hoy, en estos tiempos finales, cuando el mundo está sumido en tinieblas, necesitamos volver al ayuno. No podemos darnos el lujo de ser cristianos débiles, de vivir en una fe superficial. Es tiempo de consagrarnos, de buscar su rostro con intensidad, de clamar con ayuno y oración, para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Hermano, Dios te está llamando. No ignores esta verdad. Hay una dimensión de poder y revelación que solo se alcanza a través del ayuno. No es un castigo, es un privilegio. No es un sacrificio vacío, es una puerta abierta a lo sobrenatural. Así que levántate, afírmate en la fe y comienza a practicar el ayuno que Dios aprueba, porque aquellos que se rinden completamente al Señor verán su gloria descender como en los días antiguos. El Espíritu Santo sigue obrando, y la iglesia que ayuna y ora será la que verá la manifestación del poder de Dios en estos últimos tiempos. Mi amigo, el ayuno es mucho más que una práctica religiosa. No se trata de mostrar cuán piadosos somos, ni de impresionar a los demás. Se trata de humillarnos ante Dios, de reconocer que sin Él no somos nada. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Esa es la verdadera esencia del ayuno: un hambre por Dios, un deseo profundo de su presencia, una rendición total a su voluntad. Hoy Dios te está llamando a ayunar con un corazón sincero, no con hipocresía, no por costumbre, sino con pasión y fe. Si lo haces, verás su mano obrar en tu vida de maneras que jamás imaginaste. ¿Responderás a su llamado? ¿Te levantarás como un hombre o una mujer que ayuna y ora con fe? Si es así, prepárate, porque Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida. Que Dios te bendiga.